Nosotros rechazamos terminantemente todo intento de fiscalización, todo intento de inspección de nuestro país. A nuestro país no lo inspecciona nadie. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Nos amenazan con ser nosotros blancos de ataques nucleares. No nos asustan. Tenemos que saber vivir en la época que nos ha tocado vivir y con la dignidad que debemos saber vivir. Todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos somos uno en esta hora de peligro. Todos somos uno. Moriré igual que los demás. Esta isla es una trampa y la revolución es trágica. Trágica porque somos demasiado pequeños para sobrevivir, para triunfar. Demasiado pobres y pocos. Es una dignidad muy cara. No quiero pensar. Recuerdo cada frase de Fidel con claridad, hasta el tono. Lo leí 20 veces para llenar el vacío, para tratar de distraerme, y ahora lo quiero olvidar todo. Quiero perderme, desaparecer, me vuelvo loco. No quiero saber nada, no quiero recordar, no quiero tener una memoria inconsolable. Tenemos que pensar en términos de la cultura mundial. Hay un ensayo de Auerbach donde compara a Don Quijote con Hamlet. La cultura mundial ha ido más por el camino de Hamlet, la duda, que por el camino de Don Quijote, que es lo que tú crees es la realidad. Y veía que en el caso de Fidel o en el caso de Bolívar fue que lo que tú imaginas como Don Quijote es real. No lo cuestionas, no hay duda. Sin la duda no se puede progresar. Puede ser que con ese fanatismo se pueda conquistar. El español conquistó sin dudar a base de la iniciativa. Pero en el mundo moderno la duda es fundamental y el latinoamericano no duda. Y el español todavía le queda un poco del viejo, de la lucha fundamental, que fue que cuando Europa se produce la contrarreforma, cuando Lutero, que vino del barroco, España se niega a aceptar el mundo moderno que introduce el protestantismo. Y eso ha permanecido, yo creo, hasta hoy. En realidad, la relación más íntima que tenemos es cuando hablamos con nosotros mismos. Vivimos en un diálogo interno muy intenso. Y cuando no hay subjetividad y todo es simplemente la superficie, es una limitación. Cuestiono enormemente todo el mundo de lo real maravilloso, que es la base psicológica, el folclore, el pensamiento mágico. Y yo creo que ese es uno de nuestros problemas, es confiar demasiado. Y la duda y la ambigüedad yo creo que es fundamental en el desarrollo de una identidad mundial que pueda contribuir a la cultura universal y el no sentirte aislado. Yo creo que el realismo verdadero es la mezcla de lo que has vivido con lo que has pensado que podrías vivir. Entonces, todo esto, el personaje de memoria, como el personaje del desarrollo y del subdesarrollo, es una mezcla de lo que yo soy con lo que yo imagino que hubiera podido ser. Por ejemplo, en el caso de Sergio, el personaje en realidad es el otro yo,
Si yo no me hubiera integrado a la revolución, yo probablemente hubiera sido Sergio el Observador, que está fuera de Cuba, pero que es parte y analiza la revolución, ¿no? O sea, tener esa doble perspectiva.